Gracias a usted, doctor Londoño. Un feliz día para Bueno, todos. ya, muy gentil. Andrés Rodríguez hablando a todos nuestros oyentes sobre la revocatoria contra Daniel Quintero, suspendida porque le da la gana a 7 personajes del Consejo Nacional Electoral que no tienen nada que ver con Medellín, pero que estarán empujados por quienes. ¿Quiénes son los interesados y los que empujan a una decisión de estas características? Y ahora nos vamos a hablar del acuerdo de Escazú, que va a dañar a todos los sectores productivos del país, los va a dejar sometidos a consultas previas, los va a condicionar, y el del petróleo en particular. De manera que para saber si sobrevivimos o no sobrevivimos, más allá del tiempo ya muy breve en el que nos quedan reservas petroleras, vamos a tener que presenciar los desarrollos que tenga el acuerdo de Escazú, que ya fue aprobado en primer debate, y esperamos que no lo sea en el segundo. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, es un gusto saludarlo a usted, a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, ¿qué impacto tendría el acuerdo de Escazú si fuese admitido en los sectores productivos del país? En el del petróleo, porque todo el mundo lo identifica a usted con la Asociación Colombiana de Petróleo, pero es que son muchas las entidades, las instituciones, los grupos de trabajo y los grupos de producción que están diciendo esto representa un peligro inmenso para el sector productivo del país. Cuéntenos, doctor Lloreda. Fernando, el Tratado de Escazú, cuyo nombre oficial es Acuerdo Regional para el Acceso a Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Recordemos que es un tratado de carácter regional que está impulsando desde hace varios años la CEPAL, y este acuerdo, como usted lo señala, pues afectaría de manera considerable no solo al sector petrolero y de gas, sino a todo el sector productivo de Colombia. Por eso el Consejo Gremial Nacional en distintas oportunidades, de manera unánime, sus 30 gremios ahí representados, pues han manifestado su preocupación ante el gobierno y ante el Congreso de la República de que el proyecto de ley que busca ratificar ese acuerdo que suscribió el gobierno sea aprobado en el Congreso. Dicho lo anterior, Fernando, hemos señalado desde la ACP, y así también lo han señalado otros gremios, que este es un acuerdo que es innecesario, que es además inconveniente. Inicio por lo primero. ¿Por qué es innecesario? Es innecesario porque, si bien el acuerdo de manera loable establece que debe propenderse por el respeto, la defensa y protección de los derechos humanos, pues lo cierto es que pues ya hay una serie de normas internas, jurisprudencia interna, tratados internacionales que cumplen este objetivo. Entonces no se requiere del acuerdo de Escazú para ese propósito, ni tampoco para velar por la vida de quienes ejercen liderazgo en temas ambientales. También es innecesario porque el acuerdo busca fomentar, ampliar la participación ciudadana y el acceso a información en temas ambientales, y Colombia ya cuenta con distintos mecanismos de participación ciudadana y acceso a información en temas ambientales, independiente que sean susceptibles de mejora, pero la verdad es que no se requiere del acuerdo de Escazú. Un tercer aspecto de por qué nosotros consideramos que es innecesario es porque el acuerdo señala que busca garantizar la protección al medio ambiente, y lo cierto es que pues la ley y la jurisprudencia establece distintos mecanismos como los procesos de licenciamiento ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental. Entonces también es innecesario. Pero el tema más delicado, más allá de que sea innecesario, es que es inconveniente. Lo hay algunas razones por las cuales es inconveniente, y seguramente que nuestros nos están escuchando lo van a entender. Lo primero, porque el acuerdo de Escazú establece que cualquier ciudadano, cualquiera, sin tener interés legítimo en una actividad o en un proyecto que esté en proceso de licenciamiento,
y aunque no se vea afectado directo o indirectamente, puede intervenir en las distintas etapas del proceso de licenciamiento, interponer acciones administrativas, judiciales, es decir, obstaculizar esos proyectos. Voy a dar un ejemplo. Un ciudadano de Palmira Valle que no tenga ningún interés legítimo en un proyecto vial en norte de Santander, pues perfectamente puede oponerse, puede interponer acciones administrativas, judiciales, obstaculizarlo. Entonces, pues esto lo que abre pues, una situación de una gran inseguridad jurídica, y además establece que en cualquier etapa del proceso, entonces no son ni siquiera etapas establecidas. Entonces, esto pues es muy delicado para los distintos proyectos, y no solo infraestructura o de petróleo, proyectos agrícolas, es decir, cualquier proyecto que requiera un proceso de licenciamiento ambiental. Lo segundo que establece el Acuerdo de Escazú, que es muy delicado, es que sí obliga a las entidades públicas a revelar información confidencial de los proyectos en trámite, y obliga a los actores privados, incluso sean particulares, sean empresas, a entregar información confidencial de sus operaciones. Esto, pues, por supuesto, es algo que es insólito, y además porque pues viola principios fundamentales y además de competencia. Entonces, pues es un acceso prácticamente sin ningún tipo de restricción a información de particulares, de empresas que estén en procesos de licenciamiento. Lo otro que establece es que cualquier organización nacional o internacional pues puede también hacer uso de esas acciones administrativas o judiciales, y esto lo que conduciría es a que, por ejemplo, una organización del exterior, una ONG del exterior, independiente de si tiene un interés legítimo o no, puede estar en Afganistán, puede estar en Canadá, puede estar donde usted diga, pues también puede perfectamente intervenir y obstaculizar un proyecto de desarrollo en Colombia, de cualquier sector económico. Y algo que también es muy grave es que este acuerdo pues establece que los estados partes que lo firman y una vez ratificado, pues tienen necesariamente que someterse a la supremacía de una entidad multilateral. Esto sería un tribunal que está por crear en el marco del Acuerdo de Escazú, es decir, es un cheque en blanco, o de la Corte Internacional de Justicia, de la que Colombia pues ha renunciado por los sesgos evidentes de la misma en el caso de limitación marítima y territorial y definición de soberanía territorial en el caso de Colombia con Nicaragua. Entonces, estaríamos abocados a continuar en la Corte Internacional de Justicia, de la que Colombia pues ha tratado de salirse, solo que no pueda salirse de inmediato, o de un tribunal que decidan crearse en el marco del Acuerdo de Escazú, cuyo alcance pues no es conocido. Entonces hay una gran preocupación. Este Acuerdo de Escazú, digo con todo respeto, este es un caballo de Troya, que lo que termina es prácticamente es minando, casi que imposibilitando que muchísimos proyectos sostenibles, proyectos loables para el desarrollo del país se puedan desarrollar. Qué grave, ¿dónde queda la soberanía nacional? ¿Dónde quedan los derechos a la confidencialidad? ¿Y dónde quedan las necesidades que el país tiene para desarrollarse? Aquí, si no nos desarrollamos, nos vamos a morir de hambre. La situación es así. Necesitamos procesos de desarrollo ágiles, que se puedan cumplir inmediatamente, que no puedan ser obstaculizados por cualquiera. Y Escazú es la garantía de que los proyectos no se podrán desarrollar nunca. Cualquiera tiene derecho a intervenir en ellos, cualquiera tiene derecho a empantanarlos, digamos de una manera bien coloquial. El Acuerdo de Escazú y una institución nueva que no conocemos, que no sabemos quién va a manejar, decidirá los destinos de Colombia, porque los procesos productivos deciden los destinos de Colombia. Escazú. Qué grave, doctor Lloreda, y ya fue aprobado en primer debate. Esperamos que no sea aprobada por la plenaria. Cuéntenos si esto empezó por la Cámara o por el Senado, y si tendremos pronto una definición que nos tranquilice respecto a los peligros inmensos que tiene el Acuerdo de Escazú.
Fernando, fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República. El siguiente paso sería, por supuesto, la plenaria del Senado, y luego iría a la Cámara de Representantes para cumplir ambos debates. Pero es muy, muy delicado que haya sido aprobado en las comisiones, Comisión Segunda del Senado. Infortunadamente, pues eso lo aprobaron un grupo reducido de senadores, pues todos todos que comulgan ideológicamente con la izquierda, y es un proyecto que, repito, pues independiente de que cumpla o no el trámite en esta legislatura, pues quedaría vivo para la próxima legislatura con un nuevo Congreso que, como sabemos, pues hay una presencia incrementada de quienes comparten esas iniciativas. Entonces es muy preocupante y lo cierto es que, repito, Colombia, con todos los espacios de mejora que hay en materia ambiental, en materia regulatoria, normativa, pues lo cierto es que Colombia cuenta con una buena normatividad y con una institucionalidad que es funcional y que busca cumplir con su deber en materia ambiental, y no se necesita de otro tratado internacional que, además, como lo estaba señalando, pues lo que trae es un abanico de instrumentos peligrosísimos que, mal utilizados, infortunadamente muchas veces se utilizan son mal, pues la verdad es que pueden obstaculizar el desarrollo del país en distintos sectores económicos. Entonces es muy preocupante, y muy preocupante cuando además lo que más queremos es que el país se reactiva, cuando lo que queremos es que el país crezca, cuando el país necesita generar riqueza, cuando necesitamos generar empleo. Entonces hay una profunda contradicción incluso en el discurso de muchos de los que respaldan esta iniciativa, porque por un lado entonces se están quejando de los problemas de pobreza del país, de la miseria del país, de las inequidades, de la falta de inversión en distintos sectores. Por otro lado, lo que están buscando es, al mismo tiempo, irle cortando el oxígeno, asfixiando al sector productivo de Colombia, que es el único que tiene capacidad para generar la riqueza que el país necesita para poder salir adelante. Esa pregunta se la iba a hacer y usted se me anticipó. ¿Cuál es el interés que tiene la izquierda en hacer más dificultosos los procesos de inversión, en posponer o simplemente anular la capacidad creativa que tengan los empresarios para generar empleo, para generar riqueza, para que haya más gente con trabajo, para que haya menos gente con hambre? Y uno no entiende qué es lo que buscan las izquierdas y cómo justifican así el acuerdo de Escazú, inexplicablemente propuesto por este gobierno del presidente Duque. Vaya uno a entenderlo. Dos cosas, Fernando. Lo primero, uno cuando aprecia este tipo de decisiones políticas no puede concluir nada distinto a que se trata de una apuesta de no solo de mediano, sino de largo plazo, que lo que busca es deteriorar la capacidad productiva del país, porque al hacerlo y al sumirlo en la pobreza, pues hay distintos ejemplos que terminan demostrando que eso conviene a las autocracias, eso conviene a quienes aspiran a imponer dictaduras de izquierda, y lo hemos visto en otras partes. Pero un tema que es incomprensible, y ya lo señalé, es que tenemos una experiencia muy reciente con la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua, en los temas de limitación marítima en especial, y estos tribunales internacionales pues hay que analizarlos con muchísimo cuidado. Colombia, y lo voy a decir de una manera coloquial, Colombia a través de la historia, pues a veces creo que se ha apresurado en la suscripción de tratados internacionales sin medir realmente sus consecuencias. Los países más desarrollados del mundo son muy cautelosos en cuanto a qué le entregan a las entidades multilaterales, porque preservan ante todo su soberanía. Pero nosotros no, nosotros hemos salido de tiempo atrás corriendo, como creyendo que el que primero dice yo firmo, es el país más respetado y más conductado, cuando la verdad es que Colombia poco a poco ha ido cediendo decisiones que deberían ser soberanas a organismos multilaterales que lo cierto es que no necesariamente están pensando en los intereses del país.
Bueno, no olvidemos que una de las condiciones del comunismo es la pauperización. El comunismo no existe en naciones prósperas, en naciones productivas, en naciones donde la gente esté bien. El comunismo se asienta en medio de la pobreza y en medio del abandono en el que se siente gran parte de la población. De manera que hay que pauperizar, es decir, hay que convertir en pobres a los que no lo son y hay que cerrarle el camino a los proyectos a través de los cuales podríamos dejar de ser pobres. Increíble, pero así es, exactamente así es, la pauperización, eso es lo que busca. Pues doctor Francisco José Lloreda, que la plenaria del Senado de la República comprenda la gravedad de la hora y que el gobierno nacional entienda que se equivocó y de marcha atrás y contribuya con el Congreso de la República a salvar el país deteniendo a Escazú con su cortejo de horrores. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, miembro del Comité Intergremial y grande persona interesada en los asuntos del país para hacerlo más productivo, para rescatarlo del abandono y de la miseria, para que no sea otra Venezuela u otra Cuba. Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Francisco José Lloreda estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya comprendieron Escazú, ¿no es cierto? Y ya sabe los peligros que representa. Cuidado con Escazú, cuidado. La hora de la verdad, 7 de la mañana, 1 minuto.